Muy bien, bienvenidos a la siguiente sesión donde veremos el siguiente ejemplo que trata de continuar un poco lo aprendido en la sesión uno y veremos cómo una parte puede seguir una secuencia dada, como ya me imagino estaréis viendo en estas semanas de gestión de operaciones, em, y cada parte tendrá su propio tiempo de proceso según la secuencia que tenga definida. Entonces, para esto iniciamos la sesión 2.3, que tiene por objetivo continuar lo ya aprendido de la sesión 1 en cuanto a crear, definir, desplegar y detallar los diferentes elementos en Witness y en base a un modelo conceptual, pues crear nuestro modelo de simulación. Entonces nosotros tendremos ahora tres partes, A1, A2 y A3, y tendremos cuatro máquinas, M1, M2, M3 y M4, y cada parte o cada entidad tendrá su propio tiempo de proceso en cada máquina y además tendrá su propia secuencia, es decir, que no será un proceso secuencial, sino que será totalmente al azar para cada parte. Lo otro es que también introduciremos algún concepto que ustedes ya conocen de sus clases de probabilidad o cualquier curso tradicional de cualquier carrera de ingeniería industrial. Ustedes ya a esta altura estarán muy al tanto de distribuciones de probabilidad. Entonces introduciremos el concepto de llegadas probabilísticas, es decir, ya las partes no llegarán cada un minuto o cada 6 minutos como en el ejemplo uno, sino que llegarán entre un intervalo. Esto quiere decir que no sé bien cada cuánto llegan, pero sí sé el mínimo y el máximo. Para esto, una distribución bastante conocida e interesante es la distribución uniforme. Entonces, cada parte llegará según su propio criterio probabilístico. Por ejemplo, la parte uno llegará entre 5 y 6 minutos, la parte 2 llegará entre 4 y 7 minutos y la parte 3 llegará entre 3 y 8 minutos. Esto es interesante porque ya puedo entonces empezar a modelar situaciones que en el ejemplo uno no veía como algo ya más aleatorio. Entonces el modelo es de la siguiente manera. Entonces ahora tengo tres partes, A1, A2 y A3. Tengo cuatro máquinas, M1, M2, M3 y M4. ¿Sí? Y además veremos que cada máquina ahora tiene incluida el concepto de capacidad. ¿Sí? Entonces lo que solíamos llamar B1, B2, B3 y B4, que eran los buffers externos, ahora quedarán como buffers internos. Cada uno será de 1000. Y además, el tiempo de proceso ahora ya no será un proceso definido, sino que dependerá de una función que activará la parte que llega a la máquina. Es decir, que cuando la parte A1, por ejemplo, esté en M2, tendrá un tiempo y para eso recurrirá a la función RCycle. Y cuando A2 esté en M2, pues tendrá esa función. Y cuando A3 esté en M2, pues recurrirá a esa función. Y dependiendo de una serie de valores que definiremos en una serie de tablas, pues Witness sabrá entonces el tiempo de proceso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros ahora, como vimos en el ejemplo 1, será definir cada parte, ¿vale? Definir cada máquina y desplegarlas. ¿Sí? Luego, también conoceremos la secuencia, es decir, A1 hará M1, M2, M3 y M4, ¿vale? Es decir que A1 irá primero a M1, luego a M2, luego a M3, luego a M4. A2 hará M4, M3, M2, M1 con sus diferentes tiempos, es decir que A2 hará M4, M3, M2, M1. Y luego A3 hará M2, M1, M4, M3. Es decir que hará M2, M1, M4, M3. Ahí. Y con sus diferentes tiempos. Es decir, tenemos que ser capaces de crear esta tabla en el entorno Witness. Estos son los pasos a seguir, que son los que haremos nosotros a continuación. Entonces, nuestra tarea es primero definir gráficamente esto, es decir, partes con sus diferentes estilos, style,
las máquinas con sus diferentes iconos. ¿Vale? Recordemos que los iconos que podemos definir son los que queramos, pueden ser los nombres, las colas, el estado, lo que se desee. Obviamente, como esto ya lo sabemos de la sesión anterior, no lo haré, sino que mostraré un modelo donde esto ya está hecho. ¿Sí? Entonces ya hemos definido cada elemento. Bien, podemos ver que A1, si usted quiere cambiar la gráfica, simplemente en Update Graphic puede hacerlo. Bien, entonces tenemos aquí definidos A1, A2, A3, M1, M2, M3, M4. Bien, entonces primero hay que considerar que tanto A1, A2 y A3 son partes que llegan al sistema y son nuevas, es decir, se crean al inicio. Por lo tanto, son partes activas. Entonces, al hacer doble clic en cada una de ellas, por defecto se definen como pasivas, ¿sí? En este caso serán activas. Por otro lado, tal como lo explica la definición, las partes A1 llegan con un tiempo uniformemente distribuido, ¿sí? Uniformemente distribuido de 5 y 6. Entonces, ¿cómo hacemos esa distribución uniforme para el tiempo, para el tiempo de arribo entre cada pieza? Pues si se fijan, acá en Witness hay un elemento que se llama Model Assistant. En Model Assistant yo puedo seleccionar en Distributions todas las distribuciones disponibles que tiene Witness. Además puedo definir otras, pero para nuestro nivel básico de gestión de operaciones que vemos nosotros en este curso de las carreras de ingeniería industrial, pues con estas funciones de momento tenemos más que suficiente. Vemos aquí que está la distribución uniforme, entonces si yo la quiero incluir, pues me aseguro simplemente de haber hecho clic en este elemento, en esta casilla, luego hago clic derecho sobre la distribución que quiero y selecciono Insert with Distribution Wizard. Quiere decir que voy a utilizar el asistente. Entonces yo sé que la distribución está entre 5 y 6. Por lo tanto, selecciono 5 y 6, lo introduzco de forma manual. Ok. Y ahí está la función. Entonces ya como sé que las otras utilizarán la misma, pues simplemente puedo copiar y pegar esta función. Y las otras funciones son 4 y 7, 3 y 8. Entonces tenemos aquí activa, 4 y 7. Y luego tenemos 3 y 8. 3 y 8. Y es todo lo que sé. ¿Sí? Entonces ahora los tiempos de llegada dependerán de la función de distribución que tenga la función. Seguidamente, sé que cada parte tendrá esta ruta o esta secuencia. ¿Sí? Es decir, tengo que decirle de alguna manera a Witness que A1 hará primero M1, luego M2, luego M3 y luego M4. ¿Sí? Y los tiempos serán 2, 3, 2, 3. Entonces, si nos fijamos en Witness, por ejemplo, al hacer clic en A1, hay una pestaña que se llama ruta. Esta pestaña lo que hace es que me dice en realidad qué ruta va a seguir la parte. ¿Sí? Y si nos fijamos en las transparencias, pues se establece cómo definirlas. ¿Sí? Entonces hacemos clic en ruta, luego añadimos los diferentes elementos y en el fondo lo que hacemos es que definimos la estación que le corresponde con su tiempo según lo que definimos. ¿Sí? Por ejemplo, añadiremos la estación 1, ¿vale? Que en este caso será M1, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, añadiremos estación 1, tendremos estación M1, M2, M3 y M4. ¿Sí? Damos clic OK.
Entonces, estación M1, el tiempo de proceso es 2. Luego la estación 2 es M2, que es 3. La estación 3 es tiempo de proceso 2. Y la estación 4 en este caso es 2. Bien. Además tenemos que añadir una quinta estación porque cada parte se irá al chip finalmente. Entonces necesitamos añadir una siguiente estación, donde la estación 5, en este caso, será chip. Y clic en OK. Entonces debemos definir exactamente lo mismo para la parte A2, A2 y A3. Entonces, A2 hace 4, 3, 2, 1, 1, 1, 3, 1. Entonces, de igual manera, ruta, añadimos 1, 2, 3, 4 y la quinta que es el chip, ¿sí? Esta primero hace M4, tiempo 1, luego la 2 que hace 3, también es 1, luego la 3 hace 4, 3, 2, este tiempo es 3, según vimos, y luego el 4 que es la estación 1, y el tiempo es 1. Finalmente, la estación 5, que es la última, es el chip. Y OK. Luego, la última parte hace 2, 1, 4, 3. Voy a ver si puedo dejar esto. A ver, no, está bien así. Para verlo. No, no se podrá de todas maneras. Así que no se puede. Vale. Vamos a dejarlo así de momento. Entonces, 2, 1, 4, 3. Un asunto de técnica solamente. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hace 2, 1, 4, 3. Hace 2, 1, 4 y 3. Y luego hace ship, ¿cierto? Vale, los tiempos no me los sé de memoria, voy a verlos nuevamente. 4, 5, 1, 2. Hace 4, 5, 1, 2. Estaríamos OK. ¿Sí? Termina en el 3. Termina en el 3, perfecto. Tendríamos nuestro modelo con la secuencia definida. No nos olvidemos de salvar nuestro modelo. Lo guardamos correctamente. También podemos comprobar esto si vemos la secuencia, ¿sí? Claro, en este caso aún no hemos definido ninguna ruta, ¿sí? Porque aún no, ¿sí? No hemos definido dónde se tienen que ir, ¿cierto? Es decir, cuando queremos definir la ruta, lo que hemos hecho ha sido decirle a 1, a 2 y a 3 dónde se irán, pero aún no lo hemos definido concretamente. Por eso no hemos visto, en este caso, las líneas que solíamos ver en el ejemplo 1. ¿Cómo se hace esto? Primero, tenemos que darnos cuenta de que en root hay un tiempo que se llama, mira, esto es interesante, he cometido un error porque he definido el rSetup y es el rCycle, así que tengo que modificarlos todos ahora nuevamente. Esto es 0, esto es 2. ¿Sí? Esto es interesante porque son errores
típicos que pueden ocurrir, me ha ocurrido a mí, así que me toca modificarlo. Vamos a hacerlo rápido. 0, 2, 0, 3, y sería el 2, digamos 0, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 1. Y seguidamente el último sería 0, 4, 0, 5, 5, 0, 1 y 0, 2. ¿Sí? ¿Está correcto? Está correcto. Bien. Entonces, si se fijan, en root hay un tiempo que es el R-cycle. Este es el elemento del cual Witness hará referencia para saber el tiempo de proceso. Entonces verá la ruta, verá que cada parte tiene una ruta incluida y se irá exactamente a ese valor para saber cuando esté en la máquina 1 cuánto tiempo tendrá que demorarse. Por lo tanto, en cada máquina tengo que definir, en vez de un tiempo clásico, defino el R-cycle. ¿Sí? Ahí. Y ese mismo tiempo tengo que añadirlo a todo el resto. Entonces esto ya se vuelve más interesante porque ya no tengo que ir manualmente en cada máquina a introducir los tiempos, sino que ya voy a una tabla que la puedo ir cambiando a gusto, ¿sí? Entonces puedo probar diferentes escenarios. Luego, esto obviamente es una ruta, ¿sí? Y cómo la ruta se va a activar en el modelo, pues ya utilizando la misma técnica de push y pull, ¿sí? Pues en este caso, nuestro modelo ya hará un push to route, ¿sí? Es decir, que el modelo de simulación no sabrá directamente cuál es la ruta a la que se tiene que ir, sino que simplemente irá a la función route y en esa función route pues verá la secuencia y seguirá las diferentes estaciones definidas en cada tabla. Validamos, es correcto, y como es lo mismo para cada parte, esto ya es más interesante, pues ya no tengo que estar definiendo de forma manual cada elemento, sino que de forma automática ya luego puedo modificar las tablas de la ruta y el modelo se vuelve mucho más inteligente. ¿Sí? Hecho esto, lo que hace el modelo, ¿sí? Si seguimos aquí el ejemplo, ¿vale? Entonces este modelo lo que hace, entonces, recibe partes, ¿sí? Y cada vez que va a enviar a algún lugar, pues tendrá que hacerlo según su propio criterio. ¿Sí? Entonces ya la ruta, el dibujo, ya no es como esperamos porque obviamente no podremos ver toda la secuencia, sino que simplemente estamos diciendo que dependerá de la ruta. Y la ruta podrá ser la que sea, es decir, ustedes podrán definir cualquiera, ¿ves? Entonces un modelo ya mucho más inteligente y mucho más interesante. ¿Sí? ¿Ves? Entonces ya está definido, entonces ya el modelo es más simple y más sencillo, siendo que cada parte seguirá su propia ruta. Entonces seguidamente, una vez se definen todas las estaciones y definimos los rare cycles, además tenemos que definir las colas que dijimos que anteriormente estaban afuera, ahora tendrán que estar dentro, porque cuando una parte sea destinada a una máquina en particular y esta máquina esté ocupada o no hay espacio, la máquina estará, en este caso, el proceso se bloqueará. Esto quiere decir que la ruta no sabrá qué hacer, porque la ruta obviamente no tiene rutas alternativas. Tú la ruta le dices que haga máquina 1, máquina 2, tal la máquina 1 se va a ir a la máquina 2,
pero la máquina 2 está ocupada, entonces no tiene dónde irse, ¿sí? Entonces no podemos decirle sí o no, si no esto otro, es decir, la ruta es la que define dónde tiene que irse. Por lo tanto, hay que definir un espacio adicional dentro de la máquina, y eso se hace con la función buffer. Entonces, adicional a esto, en la función from, pues diremos buffer de 1000 para asegurar que la capacidad es de 1000 simulando los buffers externos que teníamos anteriormente. Validamos y esto es OK. Entonces hacemos lo mismo en cada máquina. Así el modelo empieza a quedar mucho más completo y mucho más interesante. Muy bien. Entonces nos olvidemos de guardar el modelo. Entonces, para poder ver si el modelo funciona, vamos a hacer un pequeño ejemplo con un tiempo de 500. Vamos a añadir la parte gráfica, vamos a añadir una simulación bastante lenta y veremos si esto funciona efectivamente. Guardamos, damos clic a simular. Así esto bastante rápido. Sí, pero podemos ver que las piezas están yendo a diferentes lugares. ¿Sí? Entonces tenemos ya un proceso bastante interesante y lo que hace básicamente es que cada pieza sigue una ruta particular, ¿sí? Sigue una ruta que el modelo valora porque lo hace mucho más eficiente. Es decir, ya no necesitamos definir una serie de secuencias internas, sino que simplemente creamos una tabla y le decimos a Witness que haga lo que tenga que hacer según la tabla definida. Entonces, el modelo funciona perfectamente. Bien. Entonces ahora se les pide a ustedes hacer ahora un cambio, ¿sí? Donde tienen que añadir una máquina ficticia al final, una máquina 5, y todas las máquinas ahora el tiempo de proceso es de 1 minuto. Por lo tanto, tendrán este proceso, ¿sí? Tendrán que añadir un buffer 1, 2 y 3 externos. Cada parte entonces tendrá que al final, cuando terminan su proceso según le corresponda, tendrán que terminar en B1, B2 y B3. Y una vez estando aquí, la máquina 5, que ahora ya es de otro tipo, eso también es interesante, pues las ensamblará. Y tendremos entonces una parte, una cuarta parte, ¿sí? Que será la combinación de A1, A2 y A3. Entonces para esto es necesario crear una parte A4, que como vimos ahora es de tipo pasiva. El tiempo de ciclo de la nueva máquina 5 es de 2 minutos. Y fíjense que ahora el tipo es de tipo assemble, es decir que ensambla. ¿Y cuántas ensamblará? Pues ensamblará 3, es decir que va a esperar que hayan 3 piezas, ¿sí? Cuando cuente 3, pues recién creará una siguiente parte que será A4. No obstante, hay que definir el orden de esta secuencia, porque yo puedo, por ejemplo, hacer que sea A1, A2, A3, A3, A2, A1, A2, A3, A1, A1, A3, A2. ¿Sí? Puedo definir cualquier tipo de secuencia, entonces esa secuencia hay que definirla. También yo puedo definir cantidades, es decir, pueden ser 2 de una, 3 de una, 4 de la otra, hasta que se pueda terminar el proceso. Entonces, es necesario utilizar esta secuencia, ¿sí? Esta función sequence que hace que dice que espera hasta que haya salido una A1 de B5, una A2 de B6 y una A2 de B7. En este caso, la función, si lo hacemos concordar con el dibujo, que es B1, B2, B3, tendría que ser B1, B2 y B3. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que A1, A2 y A3 saliendo de las diferentes partes. Y el modelo recién ensamblará cuando vea A1, A2 y A3 juntas viniendo de esas 3 diferentes partes en este orden. Luego, un aspecto interesante es que también se puede cambiar la figura, ¿vale? Es decir, que la figura que tenemos podemos hacerla lucir diferente, ¿sí? Entonces, si hacemos que una vez finalizado el proceso, las cambiamos todas a este tipo, ¿sí? Al tipo A4, ¿sí? Que la crearemos,
Y tenemos entonces la descripción, entonces ya cambiamos internamente esa parte para que Witness la pueda tener en cuenta en el minuto de generar los reportes. Y hay que responder a estas preguntas. ¿Sí? Entonces, si vemos esto de esta manera, pues esto es tan simple como crear los diferentes buffers. Vamos a guardar este modelo. ¿Sí? ¿Sí? Luego vamos a guardar entonces, vamos a verlo como este, el modelo 2. Vamos a reemplazar. Bien. Entonces vamos a crear la siguiente parte, define A4. Vamos a crearla. Vamos entonces a desplegarla. Vamos a definir el nombre. Y A4. Y el estilo. Que puede ser cualquier tipo, ¿eh? Es decir, ya saben que esto es solamente la parte gráfica. Por ejemplo, puede ser alguna caja de algún tipo. Por ejemplo, una caja. ¿Sí? Por ahí. Perfecto. Luego definimos los buffers. Que en este caso tendremos buffer 1. Creamos. Buffer 2. Buffer 3. ¿Sí? Y luego finalmente tenemos la máquina 5, que es la que crearemos. Bien, entonces desplegamos cada buffer que hemos definido ahora. Display, nombre, aquí está el buffer. Y desplegamos la cola. ¿Sí? Una cola de esta manera. Ahí. Luego desplegamos B2. Name. Vale, muy bien. Desplegamos su cola. Y desplegamos la cola 3. El nombre. Perfecto. Junto. Perfecto. Y entonces finalmente en la máquina 5 desplegamos entonces su nombre. Por ahí. Su icono. Puede ser cualquier icono que queramos. Bien. Y además podemos desplegar, por ejemplo, otro icono que es el de estado para ver cómo está funcionando. Recuerden que es importante saber que el modelo funciona. Es decir, si no tienen mucha experiencia con Witness, es bueno añadir todos los elementos posibles que le den, en cierta manera, validez a lo que están haciendo. No obstante, es como ir dando palos de ciego. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es que cada vez que A1, A2, A3 lleguen a su máquina final, en vez de irse al chip, pues tendrán que irse a su respectivo buffer. ¿Cómo lo hacemos? Pues en root, el estado 5 ahora ya será buffer 1. ¿Sí? Y ok. En la A2, en su estado 5, pues ya será B2. Y ok. ¿Ven qué fácil es? Pues ahora ya todo es más fácil. Entonces A5
y tenemos B3. Ok. Luego tenemos que M5 hace la secuencia, ¿no? Es decir, en el from ya no hace un pool de los tres, sino que tiene que ser una secuencia de B1, B2 y B3, uno en uno en uno, hasta que junta los tres. Entonces, para eso simplemente tomamos la expresión de aquí. Como están los elementos creados, pues debería funcionar sin ningún problema. Que no fue lo que ocurrió en el caso anterior, que debimos crear, usamos el percent, debimos crear todo porque no se validaba. Le doy clic a validate y está perfecto. Fíjense que aunque el texto no se ve bien, luego Witness lo modifica a su propio estilo. Él dice, bueno, sí, eso lo reconozco, pero lo dejaré de una manera que yo lo pueda entender. ¿Sí? Entonces lo que hace esto es que espera a 1 de B1, a 2 de B2, a 3 de B3 y entonces junta. También recordemos que esto ya no es una single machine, es una assemble machine y espera que hayan 3. De esa manera podemos hacer la secuencia. Al mismo tiempo, una vez que esto ocurre, aquí vamos a actualizar esto, B1, B2, B3. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos es que cambiamos todas las partes, ¿sí? En el Action on Finish, todas las partes se cambian a una sola, que es al tipo 4. Action on Finish, Change All to 4. ¿Sí? Entonces, y esto ocurre porque ahora sabemos que A4 es pasiva, ¿ves? Entonces ahora ya sabes cuando una parte tipo pasiva se utiliza, cuando se crea al interior del proceso. Aquí como se conoce la ruta, pues entonces me la hace directamente. ¿Sí? Y obviamente la descripción la cambió por A4. Es decir, internamente la descripción la hago igual a A4. Validamos. Y esto ok. Es decir, de esta manera yo me aseguro que todas las partes que se juntaron ahora serán efectivamente A4 y el sistema las contará como A4. Ok. Y finalmente hacemos el clásico push to ship. Validamos. Ok. Perfecto. ¿Sí? Entonces ahora vamos a probar si el modelo funciona. Lo guardamos. Esta es la versión 2. Voy a simular lentamente. Empieza a funcionar. Vemos que las diferentes partes llegan, se fijan que están esperando y una vez que esté cada una, el tiempo era 2 minutos, entonces una vez que esté cada una en cada lugar, pues las juntará. ¿Sí? Hay una ahí, todavía no las lleva, hay 3, se las lleva, las junta y envía y crea la A4. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer este proceso un poco más rápido, hasta llegar a 500. Para ver efectivamente cuántas piezas A4 se crearon. Como podemos ver, eventualmente el proceso relacionado con A2 es un poco más rápido por lo visto, dado que la cola aquí está esperando a que lleguen otras. Esta va a estar esperando aquí hasta que llegue aquí una A1 y una A3 para juntarlas según la secuencia. Entonces yo, por ejemplo, ahora puedo ver la estadística y, por ejemplo, se crearon 49 A4. ¿Sí? Y esto fue gracias a que he logrado cambiar la descripción. Ahora, vuestra tarea es responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántas piezas A1, A2, A3 se procesan? ¿Cuántas A4 se procesan? Que es lo que acabamos de ver. ¿Cuánto es el tiempo de utilización de la máquina 5? ¿Qué ocurre si el tiempo de la máquina 5 está normalmente distribuido con una media de 3 minutos, desviación estándar de 1 minuto? Aquí tenemos la ayuda de la expresión. Y eso sería, tienen que enviar sus respuestas a los ayudantes y a mí mismo para poder tener una validación de que las respuestas se han enviado en caso de que haya algún inconveniente. Esto obviamente es un 20%.
¿sí? En caso de que haya algún inconveniente, déjame ver si esto está bien. Parece que está aquí. Sí. Tenemos este porcentaje, tengo la impresión, déjame corregirlo. Sí. Entonces este es el porcentaje, este es el 40%. ¿Sí? Tenemos 10, 40, son 50, entonces esto sería, con esto se tiene ya el 50% de la nota. ¿Sí? Entonces aquí simplemente actualizando esto, antes de que nos vayamos. Sí, perfecto. Entonces con esto ya terminaríamos la segunda sesión de Witness y espero que cualquier tipo de pregunta o duda la resuelvan con sus ayudantes respectivos y o me envíen un mail a mí mismo. Bien, muchas gracias y quedo yo atento a cualquier otra información que ustedes consideren importante.